Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre de Escherichia coli y quizás sabrás que es una bacteria. De pronto la comida de anoche te causó malestar estomacal y pudo haber sido causado por esta. Pero más curioso aún es que esta bacteria habita en nuestro intestino. Compañeros, chef, un gusto poder saludarlos. Me corresponde a mí hablarles acerca de la Escherichia coli, más conocida como E. coli. Esta bacteria, en condiciones y cantidades normales, no representa riesgo alguno, ya que representa el 1% de la cantidad microbiana existente en el organismo, en el intestino para ser exactos. Existen variaciones de la E. coli, las cuales pueden provocar la famosa diarrea del viajero. También en niños y ancianos que tienen bajas defensas puede producir diarrea hemorrágica y también puede producir insuficiencia renal. La patogenia habla de la relación entre el hombre y la bacteria. La patogenicidad es la capacidad de la bacteria de infectar y enfermar a un individuo. Se dice que la bacteria y el individuo viven en simbiosis. Simbiosis es la relación de que se beneficia uno del otro sin provocarse ningún daño. De estas bacterias también existen otras que son malignas y que el único fin es infectar al huésped y provocarle enfermedades, muchas de estas trágicas. La virulencia es la cantidad que se determina por medio de estudios científicos de la capacidad de infección de cierta bacteria, de si es de origen animal, cuánto tiempo tarda en incubar, en desarrollarse y en producir síntomas. Existen bacterias que pueden contaminar, que pueden enfermar a un organismo completamente sano, y también existen bacterias que pueden infectar a organismos inmunodeficientes. A estas bacterias se les llama bacterias oportunistas. Enfermedades causadas por el E. coli. Las más comunes: infecciones urinarias, infecciones entéricas, pero estas en ciertas cepas, infecciones invasivas, raro, excepto en los recién nacidos, e infecciones en otros sitios. La infección más común causada por el E. coli es la urinaria. Por lo general es una infección ascendente desde el periné a través de la uretra. E. coli también puede causar prostatitis y enfermedades inflamatorias pélvicas. Normalmente el E. coli habita en el tracto intestinal, sin embargo algunas cepas han adquirido genes que les permiten causar infecciones intestinales cuando se ingieren. Algunas de las cepas más comunes son enterohemorrágicas. Estas cepas producen varias citotoxinas, neurotoxinas y enterotoxinas, incluidas la toxina Shiga, que es la más común, y causan una diarrea sanguinolenta. En el 2 al 7% de los casos se desarrolla un síndrome urénico hemolítico. A menudo estas cepas se adquieren por el consumo de carne mal procesada, mal cocida, pero también pueden serlo de personas infectadas por vía fecal oral, que es lo más frecuente y común. Luego tenemos las enterotoxigénicas. Estas cepas pueden causar diarrea acuosa, especialmente en lactantes y en viajeros. A esta diarrea se le conoce como la diarrea del viajero. Luego tenemos la enteroagresiva. La enteroagresiva, estas cepas producen únicamente la diarrea inflamatoria. Y luego tenemos la enteropatogénica. Estas cepas pueden causar diarrea acuosa, especialmente en los lactantes. Ojo con esto. Y la última, que es la enteroagregativas. Algunas cepas están apareciendo como posibles causantes importantes en diarreas persistentes en personas padecientes de SIDA o en niños de regiones tropicales. Otras cepas son de causas infecciosas extraintestinales si las barreras atómicas normales del intestino están interrumpidas. Por ejemplo, enfermedades intestinales inflamatorias o traumatismo, en cuyo caso los microorganismos pueden diseminarse a estructuras adyacentes o invadir al torrente sanguíneo. Formas de contagio. Normalmente las personas se pueden contagiar a través de los alimentos, el agua contaminada o de persona a persona que posean este virus. Algunos alimentos en los cuales se puede adquirir la bacteria son
carne picada, se dice que la bacteria puede mezclarse accidentalmente con esta carne al momento de empaquetarse, ¿verdad? Y que también puede propagarse en la carne que no está suficientemente cocida. La leche no pasteurizada, se dice que la bacteria puede vivir en las ubres de las vacas o en el equipo que utilizan para ordeñar estas mismas, y esto hace a que pueda trasladarse a la leche cruda o no procesada. Agua contaminada. Se dice que algunas personas han adquirido esta bacteria al momento de ir a nadar a estanques o bien a lagos contaminados con materia fecal, ¿verdad? Contacto personal. Se dice que esta se puede contagiar a través de personas que están infectadas y que estas mismas no poseen una higiene adecuada, como por ejemplo un lavado de manos como corresponde. Infecciones de la E. coli. Estas infecciones nos da como consecuencia graves problemas en nuestra salud, así como provocarnos diarrea grave y sanguinolenta. En la mayoría de personas que se infectan con esta bacteria no presentan síntomas y se curan de manera normal en sus casas utilizando poco medicamento. Y efectos. Los síntomas se presentan de 3 a 4 días después de que la bacteria ingrese a nuestro organismo. En otras personas se presenta un día después y en otras una semana después, dependiendo qué tan sanas se encuentren. Los más comunes síntomas son diarrea, vómitos y dolor abdominal. En otras ocasiones se nos infectamos con una cepa más fuerte y nos causa daños en nuestros riñones y en nuestra sangre, dando así un síndrome sanguíneo. Y causa los siguientes síntomas, que son lo que es el cansancio, parecemos El tratamiento debe aplicarse empíricamente según el sitio de gravedad de infección y luego adaptarse al antibiograma. Normalmente los médicos recomiendan utilizar cuando se presentan estos síntomas la ampicilina y la tetraciclina, pero hay algunas cepas de esta bacteria que son resistentes a estos medicamentos y requieren fármacos más avanzados, como la piperacilina, entre otros. En otros casos, cuando estos medicamentos ya no hacen efecto, es necesaria la cirugía, como por ejemplo cuando le sacan la pus del intestino al paciente porque ya la infección fue demasiado en su intestino y lo dejó dañado. Yo les voy a hablar acerca de la prevención. En sí no hay un medicamento o una vacuna que pueda protegerte del E. coli, pero los investigadores ya están trabajando para unas posibles vacunas. Para que tú puedas prevenir esta enfermedad es necesario que evites los alimentos riesgosos y que evites la contaminación cruzada. Alimentos riesgosos. Debemos asegurarnos de que las hamburguesas estén bien cocidas y ver que llegue a 160 grados Fahrenheit y 70 grados centígrados. Es necesario cocinar bien la carne y ver que no tenga ningún color rosado, aunque no podemos confiarnos mucho en el color, puesto que si estamos cocinando carne en la parrilla tomará un color marrón más rápido, por lo que es necesario tener un termómetro para ver que la carne llegue a su punto desde el lado más grueso. Todos los jugos que están en botella o en caja y se encuentran en temperatura ambiente están pasteurizados, aunque la etiqueta no nos lo diga. Lavar las frutas y verduras crudas con cuidado. Al lavar las frutas y verduras no necesariamente se elimina la enfermedad de E. coli, pero sí se pueden reducir las bacterias. Es necesario un enjuague minucioso para eliminar la suciedad y reducir la mayor parte de bacterias. La contaminación cruzada. Lava con agua caliente y jabón los cuchillos, las tablas y las mesadas con lo que vayas a cortar las frutas y verduras o la carne cruda. Mantén separados los alimentos crudos. Esto comprende a que uses diferente tabla
cuchillo para cortar las verduras y la carne cruda. Así evitarás la contaminación cruzada. Como también es importante lavar tus manos antes de preparar los alimentos y después de comer. Y también lavarte las manos después de cambiar los pañales y asegúrate de que tus niños también se laven las manos. Opistorquis. Son parásitos pertenecientes a la familia de los tremátodos hepáticos que se caracterizan por causar daños en el hígado. Son gusanos aplastados. Las enfermedades que puede llegar a causar son cirrosis, pancreatitis, cáncer en las vías biliares y clonorquiasis, también conocida como la enfermedad hepática por velas oriental. Su contagio se puede dar por el consumo de pescado crudo o poco cocinado. Los síntomas que se pueden llegar a presentar dependen de la cantidad de tremátodos que se tenga en el sistema. Sin embargo, estos son ictericia, náuseas, comezón en todo el cuerpo, sensación de movimiento y un aumento palpable del tamaño de la vesícula biliar. Su diagnóstico se puede dar mediante técnicas de laboratorio en las cuales se busca la presencia de huevos en las heces humanas. También por un proceso percutáneo en el cual se procede a la extracción de bilis. Su índice de mortalidad no es tan elevado, sin embargo, el índice que presenta de personas contagiadas por espacio, tiempo y lugar sí es elevado, siendo más presente en Europa y Asia. Uno es asintomático cuando tiene, normalmente dice que una cantidad de 50 de estos parásitos o gusanos en su interior, y a esa cantidad uno no presenta síntomas aún que puedan a usted ponerlo en alerta, pero a partir de los 500 gusanos ya es de un alto riesgo, y es hasta ahí donde usted empieza a sentir los síntomas, el cosquilleo en la parte del estómago o la parte abdominal, y donde usted prácticamente ya empieza a tener obstrucción biliar. A partir de los 500 ya pues es una enorme cantidad que empieza a obstruir todos los conductos finos que tiene el hígado, y estos pues prácticamente requieren de una cirugía. Dice que se ha logrado o se ha llegado a encontrar en algunas autopsias hasta 21.000 de estos gusanos. Imagínense la enorme cantidad de estos parásitos en las personas. Uno de los tratamientos que se aconseja para poder combatir este tipo de parásitos y especialmente para la clonorquiasis es una de las siguientes: el Praziquantel en dosis de 25 mililitros por vía oral 3 veces al día durante 2 días. Está el Albendazol, que muchos de nosotros lo conocemos, 10 miligramos por vía oral una vez al día durante 7 días. Prácticamente es un tratamiento que no se debe romper y se debe seguir al pie de la letra, de lo contrario pues no va a servir. El tricabendazol 10 miligramos en una sola toma. En caso de que esta toma fracase o sea demasiado poca la dosis, hay que pues administrar el doble, y son 20 miligramos, ¿verdad?, de tricabendazol. Prácticamente la obstrucción biliar puede requerir cirugía, pero estamos hablando de casos extremos, o sea, para no llegar a ese extremo en el que se requiera una cirugía y pues tengan que extraerle todo este tipo de parásitos, es necesario pues que nosotros tengamos mucho cuidado y no llegar a tener este tipo de tratamientos. La falta de higiene en la preparación y conservación de los alimentos puede llevar a su contaminación, y el consumo de pescados y mariscos crudos es un importante factor de riesgo para que nosotros contraigamos esta parasitosis. Por eso es necesario que nosotros pues adoptemos medidas de salud pública veterinaria para poder saber cómo alimentar correctamente a nuestros gatos o a nuestros perros y no darles pescados crudos, porque con solo la congelación o la salación de estos productos pues no garantiza
la inocuidad de los alimentos. Es necesario que nosotros elevemos a temperaturas altas en la cocción este tipo de alimentos y de esta manera eliminar todo tipo de quistes que esté incrustado en los alimentos. También implementar medidas educativas sobre la inocuidad de los alimentos, y esto es importante no solo a nivel digamos regional o a nivel institucional universitario, sino que aplicarlo también en la casa, en el hogar, en la comunidad, en los grupos en los que nosotros estemos formando parte, y que nosotros pues les demos a ellos orientación de cómo cocinar adecuadamente los alimentos para no contraer este tipo de parásitos, ¿verdad? Y que prácticamente después tengan consecuencias a nuestra salud. Apenas hay algunos antiparásitos que incluyan este tipo de parásitos en sus indicaciones, pero si el praziquantel es un antiparasitario recomendado para los seres humanos, dice que es recomendado también para los animales, solo que en una menor cantidad para no ir a causarle ningún daño a nuestras mascotas, pero que sí es necesario que nosotros los mediquemos para que definitivamente esta cadena de propagación del parásito pues se termine, ¿verdad? Y no continúe su ciclo. Debemos tener conocimiento sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos, estas llevarlas a cabo cuando cosechamos una legumbre, cuando cortamos una fruta, cuando empacamos una carne, ya que el E. coli logra sobrevivir a ambientes difíciles para su reproducción. Con estas prácticas evitaremos muchas enfermedades. Toda fuente de agua también es propensa a contaminarse de esta bacteria, porque no tenemos un buen manejo de desechos, como el tratamiento de aguas negras que desembocan en ríos, y si algún desecho de alguna persona contaminada con E. coli va ahí, el riesgo es grande de que toda la cadena alimenticia se contamine, porque se contaminan las plantas que absorben esa agua y también los animales que se comen esas plantas. Así también llega a contaminar a los humanos si comen estos animales o plantas y causar la enfermedad. Conclusión, debemos tener en cuenta que al momento de manipular un alimento de la forma no adecuada puede causar a que contraiga una contaminación, y esto hace a que pueda afectar a la persona que los ingiere en su momento. A causa de todo esto, es recomendable que todas las carnes se cocinen bien, así como los vegetales se desinfecten de una buena manera, para poder reducir en Guatemala los casos de esta bacteria. Debemos tomar en cuenta que la manipulación de alimentos requiere de una gran responsabilidad, puesto que si no se usa de manera correcta podemos intoxicar o contaminar a nuestros clientes por un producto mal manipulado. La OMS presenta diversas alternativas de soluciones ante la problemática por contagios de parásitos, por lo que vale la pena prestarle atención a estas soluciones, ya que han sido estudiadas y analizadas previamente y nos garantiza su efectividad. Sabemos que existen miles de virus y parásitos, pero más allá de saber que son muy letales, es importante que nosotros tengamos el conocimiento de cómo es que se originan, cómo los podemos contraer, y es necesario que nosotros pues apliquemos medidas y políticas de prevención para que nosotros no solo nos cuidemos la salud de nuestra familia, sino que también muchas veces de nuestros clientes, y así evitar que todo este tipo de riesgos pues lleguen a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora que sabemos que las enfermedades pueden llegar a ser ocasionadas por distintos patógenos y ocasionadas por muchos factores, y uno de los más importantes es la cultura gastronómica. Creo que con ese factor nosotros como estudiantes de administración turística tenemos que tener mucho cuidado, porque a nuestra empresa van a llegar personas que están tan acostumbradas a hacer o a preparar de alguna manera los alimentos y que no puede ser la adecuada o la que nuestra empresa requiera, ¿verdad? Nosotros no se trata de luchar o de cambiar una cultura, sino que al contrario, de corregir todo eso que se está haciendo mal, empezando desde casa, ¿verdad?
Normalmente la cultura se aprende consciente e inconscientemente, y muchas de las cosas malas que nosotros pues practicamos en la cocina es porque nosotros simplemente vimos que así se hacía, no porque así nos enseñaron. Entonces es nuestra obligación que nosotros pues nos capacitemos y recapacitemos y concienticemos también a nuestro personal del manejo adecuado, y que nosotros implementemos normas de conducta que empujen a tener una cultura de higiene personal, una cultura de inocuidad alimentaria también, para que nosotros pues evitemos gastos innecesarios en alguna acusación legal, o bien puede ser hasta el cierre de nuestra empresa. De esta manera pues también nosotros vamos a ganar reputación en el mercado, sabiendo que nosotros estamos ofreciendo los mejores productos, asegurando una calidad y cuidando la salud de nuestros clientes.